Mediodía. ¿Qué nos dejó? Repasemos lo que quedó después de esto, que fue la presentación de Aníbal Torres, del Premier, ayer por la tarde en el Congreso. ¿Cómo lo viste al Premier, Fátima? Porque la verdad es que fue un evento que se esperaba. Nosotros veíamos un intercambio de puyazos, era lo que esperábamos en la medida que ya conocemos cómo es esta conflictiva relación. Pero me parece que el tono estuvo mejor de lo que esperábamos, al menos. No sé cómo lo viste tú. Y además me parece que fortalecido, sabía a lo que iba. No es la primera oportunidad tampoco que visita la sede del Palacio Legislativo. Pero además, no sé, es algo que también se puede observar, conociendo las limitaciones, acaso, por estrategia que tenga el legislativo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde va a llegar, no? Y creo que fue la parte final de su discurso. ¿Hasta dónde van a censurarme o no? Sí, esa última propuesta que hace Aníbal Torres, marcando, digamos, lo que sería la posibilidad de que se presente una censura contra el Premier, algo que no se ve en los planes, por lo menos en un futuro inmediato, de la oposición. ¿Qué pasó ayer por la tarde? Para los que no pudieron seguir, ojo que estuvimos transmitiendo en las redes sociales de Latina todo este momento importante, llamados al diálogo de ambas partes, desde el Premier, algunos congresistas también. La vocación de por lo menos encontrar un momento de tranquilidad, de conversación, de acuerdos. No faltaron algunos intercambios, Fátima. Efectivamente, allí el Premier empezó su discurso mostrando un video que recordaba, por ejemplo, a la congresista fujimorista Marta Moyano en algo que podría ser también, de alguna manera, un momento de azuzar. El Premier iba al Congreso acusado de incitar a la violencia en estas veladas, y lo que prefirió hacer en el inicio de su discurso fue decir: no solo yo asuso, ustedes también asusan, para ponerlo en simple. Y directamente con Marta Moyano, que estaba allí en la mesa directiva viendo al Premier. Pero después de este momento del video, que pareció más bien una estrategia, como cuando un equipo sale a jugar fútbol y rápidamente quiere hacer gol en los primeros minutos, el Premier también quiso descolocar a la oposición en los primeros minutos del mensaje. Después, inmediatamente después, el Premier lo negó todo. No incité a la violencia, dijo. Las palabras que pronuncié se han leído mal, escúchenlas completas. La verdad que el Premier situó esto que para todos nos sonó, digamos, a una declaración. ¿Qué está haciendo el Premier cuando pide o cuando dice, si ustedes trajeran a 50 personas más? Sonó por lo menos a que el Premier estaba generando un discurso, por lo menos azuzando, ¿verdad? Bueno, el Premier dijo que era un problema de lenguaje, básicamente. Vamos a escuchar su explicación, Fátima, y después vamos contando todo lo que fue esta exposición del jefe de gabinete en el Congreso. No estoy diciendo, no, vengan y hagan tal cosa. Menos que realicen un acto violento. Con esa voluntad, trajeran. No les estoy diciendo traigan, no, trajeran, ¿no? No estoy incitando a las personas para que hagan algún acto de violencia. ¿En dónde dice que yo estoy diciendo que vengan a atacar al Congreso? Que cierren el Congreso. ¿Por qué no podemos decir la verdad? Por supuesto, en aquellas declaraciones esa noche con diferentes líderes se podía también interpretar sus palabras como una especie de forma de inducir a los líderes a que trajeran 50 personas, ¿no? Hay que acordarnos también que al fin de semana siguiente otros grupos estaban llamando a una manifestación para respaldar a la Fiscalía. Entonces era bajo ese contexto también que se dio ese tipo de declaraciones. Sí, efectivamente. Esto ocurrió la semana pasada cuando comenzaron estas vigilias nocturnas o estas veladas en Palacio de Gobierno, donde el gobierno de Pedro Castillo precisamente buscaba generar una relación mejor con los gremios o bases sociales. Y en ese contexto se dio esta declaración. Y mira lo que le responde Carlos Anderson, porque le dice, claro, este no es un problema de lenguaje, este no es un problema de si usamos el verbo traigan o de si dije trajeran, ¿no? Es un problema de que usted es el jefe del gabinete y su discurso para nosotros es sedicioso. Así le respondió Carlos Anderson, que centró el tema no en el lenguaje, sino en la figura de quién dijo estas frases, el jefe de gabinete. Vamos a escuchar al congresista. Puede que utilice el condicional, de acuerdo, pero siguen siendo sediciosos y siguen siendo
incorrectos en la figura del premier. Puede que haya vacadores, yo soy uno de ellos. Yo soy uno de los que cree que hay que vacar a un presidente que está rodeado de corrupción. Es decir, yo conozco mis defectos, no los puedo usar en mi contra también. Sí, y también creo que le dice es incorrecto, poniendo entre lo correcto y lo incorrecto en cuanto a la declaración de Aníbal Torres, que más bien no en ningún momento ofreció unas disculpas por haber dicho lo que dijo, en ningún momento reconoció, digamos, esta característica de posible violencia verbal que usaba o posible incitación a la violencia refiriéndose a atraer a más personas. Lo quiso manejar así, nos parece igual que en el discurso de Aníbal Torres hubo dos momentos, por lo menos un primer momento de ofensiva y un segundo momento donde hizo una invocación al diálogo. Vamos a escuchar en este momento porque puso la pelota en la cancha del Congreso. El premier le dice al Congreso, trabajemos con su agenda. ¿Qué proponen? Trabajemos con su agenda. Vamos a escuchar esta declaración porque es muy interesante. La población, sí, es cierto, está cansada de esto. Entonces debemos trabajar conjuntamente, poniéndonos de acuerdo sobre las agendas que ustedes propongan, ya no las que nosotros propongamos, sino las agendas que ustedes propongan. Estamos dispuestos a eso. Me parece, por eso que te decía, él sabía a dónde iba y también tenía claro hasta qué punto podían avanzar los congresistas. Y probablemente de ahí el tono que utilizó también, respaldado además por los ministros y algo muy importante además, respaldado también por el presidente de la República, porque hay que recordar que Aníbal Torres ha renunciado hace unos días, pero lejos de haberse aceptado su renuncia, se le ha ratificado en una circunstancia que hay que también recordar que hace meses él dijo que también había presentado una carta de renuncia. Entonces, es como decir, yo acá estoy fuerte en el Ejecutivo. Así se quiso mostrar efectivamente el jefe del gabinete.